vamos a este caso, que es un caso fuerte de tratar. Lo abordamos porque nos contaron que hay una injusticia muy grave que se está cometiendo contra esta joven mujer. Ella se llama Giovanna Richer. Es una joven hoy, tiene veintitantos años, pero mire, la historia es de verdad fuerte. A ella la viola su padrastro cuando tenía 4 años de edad. Y luego la madre, que se entera de la violación, pero no hace nada al respecto, cuando cumple 10 años exactamente, la empieza a prostituir, siendo una niña. La empieza a prostituir, la vendía con amigos de ella. Ellas vivían creo que en Morelos, la trasladaban, dice ella, todo esto lo cuenta la propia Giovanna Richer, la trasladaban a la Ciudad de México para tener relaciones con un hombre de 50 años. Ella, cuando creció y pudo superar todo este trauma, ella termina huyendo de su casa, huyendo de esta violencia que ejercía su propia madre en contra de ella. Cuando procesa todo esto, hace su vida y denuncia a su propia madre. La mujer fue detenida por esta acusación de Giovanna Richer de haberla explotado, está acusada de delito de trata de personas por haberlo hecho con su propia hija. Pero lamentablemente justamente hoy hay una audiencia de este caso aquí en un juzgado de la Ciudad de México. El juez local, Eduardo Esquivel Jasso, que lleva temas de trata de personas, pues está a punto de dictar, si no es que ya ocurrió la audiencia, le vamos a actualizar en un momento más esta información. José Luis Sánchez, tú traes ahí el tema, ¿está ya ocurriendo la audiencia o ya tuvo lugar? Puesta la audiencia, Salvador, desde ayer hubo una serie de protestas, incluso en redes sociales, ahorita vamos a escuchar la Sí, historia, pero hubo una serie de de protestas desde el día de protestas, ayer, hoy también hubo sí, una serie de propuestas y bueno, pues afortunadamente ya esta se sesión pospuso. fue pospuesta, ahorita mismo te digo la fecha de cuándo se es pospuesta, pero por lo pronto no se ha realizado esta audiencia, No se Salvador. va a llevar el día de hoy. Y eso es importante porque estaba previsto que el juez Eduardo Esquivel Jasso iba a liberar a esta mujer, a la madre que se llama Gema N, así la denominaron las autoridades, que está acusada de prostituir a su propia hija. Y la iba a dejar en libertad para que siguiera su proceso. Hubo, como bien dice José Luis, protesta. Yo ayer subí un tuit diciendo que esto no se podía permitir. Oiga, una madre que hace eso en contra de su hija. Y el caso es más grave. La propia Giovanna Richer hizo esta denuncia diciendo, tengo miedo porque ella nos ha amenazado a mí y a mi hermano. Tiene un hermano que supo del abuso, que supo de la forma en que su madre explotaba sexualmente a su hija y validó su testimonio, la ayudó en su denuncia a Giovanna y ahora la madre los amenazó de muerte a los dos. Bueno, pues qué buena noticia que estén posponiendo ya esta liberación, esperemos que no se concrete. Una persona como esa merece estar en la cárcel, pues por el tiempo que le quede de vida después de haber hecho lo que hizo con su hija de 10 años. Pero vamos a escuchar esta historia. Emilcar Ramírez nos platica la historia de esta madre que prostituía a su propia hija. Yo creía que yo había sufrido abuso sexual hasta que lo narré con abogados en la fiscalía. Fue la primera vez que pude nombrar que lo que yo había sufrido era trata de personas. Ella es Giovanna Richer y fue víctima de trata de personas. Su tratante es su madre, Gema N., quien actualmente está en prisión preventiva. Sin embargo, debido a la parcialidad del juez Eduardo Esquivel Jasso, esta mujer podría quedar en libertad. Esta es la historia. Desde que yo tengo memoria, sufro mucho tipo de violencia física y sexual por parte de mi mamá. Pero a partir de los 10 años yo empecé a ser tratada por parte de mi mamá. Ella me trataba sexualmente con un amigo que tiene el nombre de José. José N. tenía 50 años y desde los 10 años y hasta los 18, Giovanna fue víctima de trata. Ella logró escapar. Primero se fue a vivir a casa de una amiga de su padre y después a los Estados Unidos. Durante el tiempo que vivió en el extranjero, Giovanna conoció a su esposo. Regresó a México a vivir y al llegar aquí, Gema la contactó para amenazarla. Y cuando regreso a vivir a México, mi mamá me contacta nuevamente. Ya había pasado mucho tiempo que había perdido contacto con ella. Y me contacta nuevamente por mensajes amenazándome de que si yo no le daba una cierta cantidad de dinero, ella le iba a contar a mi esposo pues como que mi pasado, ¿no?
Giovanna denunció a su madre, Gema, quien fue vinculada a proceso hace 2 años. Sin embargo, su caso se ha visto marcado por la revictimización y una serie de irregularidades. Y es que el caso cayó en manos del juez Eduardo Esquivel Jasso en la Ciudad de México, quien en constantes ocasiones se ha mostrado a favor de Gema y ha revictimizado a Giovanna. En constantes audiencias tiende a revictimizarme todo el tiempo. Todo el tiempo. Ejemplo, diciendo lo peor que le podría pasar a... No le deseo ni a mi peor enemigo estar en la cárcel. Todo el tiempo empatiza con mi mamá. A mis abogados no les da la palabra, solamente les da la palabra a los de la defensa. Gema incluso presentó a un exnovio como su testigo, quien, de acuerdo con la joven, mintió. Este hombre dijo no conocer a José N. Sin embargo, ella asegura que sí lo conoce. Que nos permita mostrarle las pruebas eminentes, contundentes, donde pues este testigo es una falsedad de testimonio que aparte es un delito y no me las acepta. Ni siquiera acepta el mostrar, y yo ya había denunciado a este exnovio de mi mamá por falsedad de testimonio y por revictimización. La siguiente audiencia estaba convocada para el 5 de septiembre. Sin embargo, para beneficiar a la imputada, el juez cambió la fecha para hoy, 1 de septiembre, a las 11 de la mañana. Desde la audiencia pasada, Jasso sugirió a la defensa de la tratante que pidiera el cambio de medidas cautelares para que entonces Gema pueda llevar su proceso en libertad. Este juez no es imparcial, es parcial, y es parcial a la imputada. Y eso a mí me causa pues miedo, inseguridad y revictimización. ¿Y cuál es la petición de Giovanna? Lo único que pido es que se permitan mostrar las pruebas, porque son contundentes de la existencia de este crimen. Este es el sistema judicial mexicano, que en lugar de proteger a las víctimas, las vulnera, que no imparte justicia y que las deja indefensas y protege a los agresores. Pues ahí está esta historia terrible, de verdad, por donde se le vea, y terrible lo que pretendía hacer este juez Eduardo Esquivel Jasso, juez de la Ciudad de México, liberar a la víctima, a la victimaria, a la madre que estuvo prostituyendo por varios años a su hija de 10 años. O sea, ¿merece esa mujer estar en libertad? Se lo pregunto. Y lo que denuncia Gema es que este juez ha sido totalmente pues cerrado a recibir sus pruebas, que no las toma en cuenta y que se está cargando totalmente al lado de la madre. No sé qué intereses tenga el juez o si le hayan dado dinero para que defienda a la tratante, en este caso que es la mamá, pero a ver si la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde Luján, que dicen mucho que ahora es justicia con perspectiva de género y que apoyan los derechos de las mujeres, pues a ver si son congruentes, ¿no? Y se meten a este tema, que hoy por lo pronto José Luis ya no pudo llevarse a cabo la audiencia, y bueno, pues vamos a ver qué pasa con esta audiencia, si se repone, y si el juez persiste en esta actitud, pues en vez de ayudar a la víctima y darle justicia, está tratando bien a la agresora, en este caso a la madre. Justamente, Salvador, y es que activistas feministas y colectivos protestaron desde muy temprano porque se sabía esta historia, Salvador. Circuló fuertemente este fin de semana en redes sociales las declaraciones de la misma Giovanna, y bueno, pues esto provocó una fuerte movilización frente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que se encuentra en la alcaldía Cuauhtémoc, para exigir que este juez Eduardo Esquivel Jasso no hiciera la audiencia. Y bueno, ante la comunidad que se juntó, ante la cantidad de gente, fueron cientos de personas, principalmente mujeres, a las afueras de este tribunal. Bueno, pues justo estamos viendo las imágenes en pantalla en este momento, Salvador. Pues no pudo llegar la señora, la madre de Giovanna, la detenida, no pudo llegar, por lo que se aplazó la audiencia. Nos están confirmando parte de todo el sistema judicial que están llevando este caso, que será el próximo viernes 5 de septiembre. Viernes 5 de septiembre a las 2 de la tarde, cuando se va a llevar esta nueva audiencia. Y bueno, pues seguramente también habrá protestas al respecto, Salvador. Seguramente estaremos atentos a ver si el juez persiste en esta idea de darle justicia a la delincuente, en este caso presunta delincuente, que es la madre, que prostituyó a su hija y la vendía literalmente a los 10 años de edad, en vez de dárselo a la víctima, que es la que merece en este caso la justicia.